buenas tardes, amados hermanos. Vamos a iniciar en este preciso instante el culto de adoración a nuestro Dios. Y les invito, amados hermanos, a que puestos en pie leamos la palabra del Señor en el libro de Eclesiastés, capítulo 3. Puestos en pie, leamos juntos como iglesia el capítulo 3 del libro de Eclesiastés, los primeros 15 versículos, a una sola voz. Leamos. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo, sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Oremos. Señor Santo, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro único y suficiente amigo fiel, vamos a ti, Padre eterno, para agradarte con nuestras vidas, para entonarte alabanzas, para decirte, Señor, que te amamos, que te adoramos en espíritu y en verdad, y que deseamos en este día que como iglesia recibas toda la gratitud de nuestro corazón y con las fuerzas de nuestras almas. Señor, creemos en ti, seguimos confiando en ti. A ti toda honra y gloria, Señor. Como iglesia te alabamos y te adoramos. Y queremos decirte, Señor, que nos sigas mirando a través de la preciosa y eterna sangre de Jesucristo, para que tú sigas limpiando nuestras vidas como iglesia y a toda la humanidad. Padre, perdónanos, límpianos, y también que tu palabra, al haberla leído, santifique nuestras vidas. Todo esto te lo pedimos, Señor, y te lo agradecemos por todo lo que tú nos das hasta el día de hoy. En el nombre de Jesucristo. Amén. Pues vamos a cantarle al que vive y reina por los siglos de los siglos, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Nuestro Dios poderoso es Él. Aleluya. Aleluya. Nuestro Dios poderoso es Rey. Santo, Santo.
Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, hermanos. Demos gracias a Dios, y es tiempo de dar gracias a Dios por todo lo que nos ha dado verdaderamente. Y si fuese de enumerar, podemos tomar asiento, si pudiera enumerar, pues nos pasaríamos la eternidad agradeciendo a Dios por todo lo que nos ha dado. Entonces quiero invitarte a que inclines tu rostro y que ores con nosotros. Y como dijimos hace rato, lo reitero ahorita, no esperes a que yo te dirija en la oración para que tú repitas lo que yo digo. Este tiempo, este momento, eres tú con Dios. Son tus palabras de agradecimiento para con el Todopoderoso. Entonces, iglesia, te invito a que levantes tu oración. Empieza a orar, empieza a darle gracias, porque Él es eterno, porque Él es divino, porque Él es maravilloso, porque su diestra poderosa no se ha cortado para con sus hijos, porque es una bendición de Dios el abrir los ojos el día de hoy y poder estar reunidos aquí para cantarle, para exaltarle, para alabarle su santo nombre. Bendito Dios y Padre eterno, te damos gracias por este día. Damos gracias, Señor, porque nos da la oportunidad de reunirnos en libertad, la oportunidad de congregarnos y hacernos uno como tu iglesia es, uno en ti. Gracias, papá, por este tiempo. Gracias, papá, porque verdaderamente es por tu infinito amor que estamos aquí. Y podríamos enumerar por el trabajo, por la salud, por la familia. En cada área de nuestra vida puedo tener la seguridad que te has movido con poder, porque yo soy fiel testigo de eso. Gracias, Dios. Y no hay más palabras que darte gracias, gracias por este día, por este hermoso día. Nos ponemos en tus manos, Señor, y rogamos que se haga tu voluntad, no solamente en este lugar, no solamente dentro de este lugar, sino en nuestras vidas, para que podamos llevar tu palabra con denuedo a los que se encuentran en la oscuridad. Gracias, Dios. Nos ponemos en tus manos y lo rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu amado Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Y tu iglesia dice amén. Quiero invitarte nuevamente a ponernos sobre nuestros pies. Y antes de que lo diga el pastor, también lo voy a decir yo. Es hermoso ver a la iglesia reunida cantándole al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos tienen gozo? Levánteme su mano, dígame amén. Aleluya. Sí. De esperanza, aclamamos, hacemos oír la voz de su alabanza, con las manos en lo alto, exaltamos al que reina para siempre. Subamos a adorar en el monte de Sión, es el gozo de toda nación, donde la tristeza es gozo, el llanto es alegría. Subamos a adorar al gran Rey. En los montes, en los valles, exaltamos al que es digno de alabanza. En las costas de los mares, levantamos un sonido
sonido de esperanza. Aclamamos, aclamamos, hacemos oír la voz de su alabanza. Con las manos en lo alto, exaltamos al que reina para siempre. Oh, 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 exaltamos al que es digno de alabanza. En las costas de los mares levantamos un sonido de esperanza. Aclamamos, aclamamos, hacemos oír la voz de su alabanza. Con las manos en lo alto, exaltamos al que reina para siempre. Oh, 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 Pueden tomar asiento, hermanos. Muy buenas tardes, queridos hermanos y amigos. Nos sentimos muy contentos de poder estar el día de hoy aquí en el templo, ya después de algunas 4 semanas, hermanos, que no tuvimos reunión. Tal vez no les comunicamos a todos esto, pero hoy se los informo. Las iglesias de aquí del centro de la ciudad fuimos invitados por parte de las autoridades a cerrar un mes o 3 semanas o un mes, dado que habían comentado que había un fuerte rebrote y que se estaba acordonando de nuevo la ciudad y querían que nosotros les apoyáramos también para evitar que el fin de semana hubiera mucha gente en el centro. Pero pues ya cumplimos nuestro cometido, ¿verdad? Nos pidieron ese favor y las iglesias, somos como unas 8 iglesias en el centro que estuvimos de acuerdo, y ahora este día tan especial, día del amor y de la amistad, el Señor nos concede volver a abrir las puertas de nuestro templo y estamos muy agradecidos con Dios porque, como dice su palabra, hasta aquí nos ayudó Jehová. Hasta aquí el Señor ha estado con nosotros y nos ha guardado del peligro, de la enfermedad y de todo lo que está aconteciendo. Y por eso, hermanos, de una manera muy alegre, muy cariñosa, les decimos a todos bienvenidos de nuevo a la casa del Señor, y vamos a seguirnos reuniendo, ¿verdad? Ya Dios nos permitió tener un primer culto y bendito sea el Señor. Estaba el templo lleno casi, los hermanos se han de acordar, casi lleno lo que es la parte de abajo, las sillas que pusimos, y yo sé que también los hermanos de nuestra iglesia seguirán llegando, y también pues las siguientes reuniones seguramente veremos a otras familias integrarse poco a poco, y lo vamos a seguir haciendo con esta distancia que tenemos, con las medidas que nos ha exigido la Secretaría de Salud, de tal manera que podamos estar cómodos, tranquilos en el culto, en la presencia de nuestro Dios, en nuestra iglesia, en nuestro templo. Sean pues todos bienvenidos en esta tarde, y de veras gócese, alégrese delante de la presencia de nuestro Dios. No sé si tengamos alguien que nos visite el día de hoy, levante su mano. Alguien nos está visitando el día de hoy por primera vez, segunda, o tenía mucho de no venir después de incluso de la temporada. Tenemos ahí, no sé si son familia, varios hermanos, ¿verdad?, que están ahí atrás. Nos da gusto saludarles, tenerles en casa, y a todos y a ustedes en particular les damos la bienvenida en nombre de la iglesia. Bienvenidos, hermanos, bienvenidos.
Gracias a Dios. Y pues vamos a seguir alabando y glorificando el nombre del Señor. Los invito para volvernos a poner de pie. Vamos a cantar un canto de bienvenida y en el coro de este canto nos podemos saludar con la mano en alto todos así. Y luego, hermanos, seguiremos de pie para alabar al Señor con otro canto que nos prepare el corazón, la mente y los oídos para recibir luego el mensaje de la palabra. Así es que vamos a cantar a nuestro Dios. Conciencia me recuerda
Señor del cielo y tierra, y el único creador. Él es el Rey de gloria, Él es todo para mí. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, el Rey de gloria. Dios poderoso, Rey de mi ser, el Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, el Rey de gloria. Repítalo otra vez, iglesia. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Colosenses 2:10, estamos completos en Él. Estamos completos en Cristo Jesús nuestro Señor y nuestro Salvador. Él es nuestro amigo fiel, Él es nuestro Dios y nosotros ovejas de su prado. Somos la iglesia de Cristo y estamos todavía confiando en Él, en nuestro Señor. Padre Santo, agrádate de nuestras vidas. Te adoramos en espíritu y en verdad. Te alabamos con la fuerza de nuestro corazón y con nuestras voces como iglesia. Queremos decirte, Señor, que aquí estamos al pie del cañón. Aquí estamos en la brecha. Úsanos como iglesia para llevar tu nombre a otras personas, como en esta mañana a ese señor Abel. Permite, Padre bendito por los siglos, que podamos servirte de muchas maneras, en todo lo que tú nos mandes, en los diezmos, en las ofrendas, en dedicar nuestra vida a ti, en la mayordomía de nuestro propio ser. Queremos amarte, queremos servirte. Usa a nuestro pastor con el poder de tu Espíritu Santo y bendícenos como iglesia. Santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. Padre, a ti la honra y la gloria por siempre, en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, iglesia. Su nombre es Cristo y a Él sea toda la honra y toda la gloria. Amén. Gracias a Dios, hermanos, que estamos aquí en la casa del Señor, que podemos reunirnos una vez más para honrar y glorificar su nombre. Todos sean bienvenidos. Los que están en casa, los que nos han de ver también hoy y quizá más tarde o mañana o en la semana, a todos les enviamos un abrazo fraterno. Les deseamos de todo corazón que Dios los bendiga. Y bueno, pues en este día tan especial del amor y la amistad, qué mejor día y qué mejor momento para volvernos a reunir, para experimentar el amor de Dios en nuestras vidas. Quiero invitarlos, queridos hermanos, para que vayamos al mensaje de la palabra de nuestro Dios. Voy a invitarlos para que abramos todas nuestras Biblias
en Primera de Corintios capítulo 1 y vamos a buscar el versículo 10 hasta el 13. Primera de Corintios capítulo 1, versículos del 10 al 13. Me voy a permitir leer la Biblia, la palabra de Dios. En estos versículos usted también puede leer ahí desde su lugar, con sus ojos, con su vista, mientras que escucha también la lectura con atención que hará aquí su servidor. Primera de Corintios capítulo 1, carta del apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios. Vamos a leer el capítulo 1, versículos 10 al 13. La palabra del Señor dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he oído informes acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Vamos a orar. Guíanos, Dios y Padre Celestial. Guíanos con tu palabra. Tu palabra es verdad. Habla, Señor, a nuestra mente y a nuestro corazón. Que estemos dispuestos, Señor, a recibir este mensaje, de tal manera que para nosotros sea todo un reto, un desafío, ponerlo por obra, ponerlo en práctica. Señor Santo, rogamos para que haya hoy una mente y un corazón y unos oídos dispuestos para recibir este mensaje. Y Señor, yo te ruego para que, Señor, encuentre siempre una iglesia unida, una iglesia libre de divisiones, una iglesia libre de contiendas y de partidismos, que en todo lo que somos y lo que hacemos, y por encima de todo lo que ocurre en nuestra vida, familia, trabajo y en el mundo entero, podamos ser siempre una iglesia unida. Háblanos, Señor, y que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti sean gratos, Señor. Oramos y pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos, el mensaje para esta tarde se titula: ¿qué hacer para mantener a la iglesia unida? ¿Qué hacer para mantener a la iglesia unida? Yo estoy recordando, hermanos, un antiguo canto que cantábamos allá en la iglesia donde yo nací para Cristo. Un canto, no sé si en esta iglesia alguna vez lo cantaron, pero un canto que decía: me alegré con los que me decían, me alegré, a la casa de Jehová iremos a cantar y a orar. Hace un rato cantábamos también aquí, estaban en las pantallas el canto de que mejor es un día en la casa del Señor que 1000 años fuera de Él, que escogería primero estar en los atrios de Jehová todos los días de mi vida para gozarme y alegrarme en Él. Amados hermanos, este tiempo tan complicado, tan difícil de pandemia, que ya estamos cumpliendo un año de ello, ha llevado, hermanos, a la iglesia a alejarse, ha llevado a la iglesia a estancarse, ha llevado a la iglesia, no solo a la nuestra, sino a muchas iglesias, a olvidarse incluso hasta del Señor muchos. Ciertamente esta pandemia la permitió el Señor, pero como les decía a los hermanos del primer culto, el diablo se ha aprovechado, pero de una manera formidable, aprovechándose de nuestro temor, aprovechándose de tanta cosa que nos distrae, llenándonos también de incertidumbre y entonces haciendo que nosotros estemos encerrados en nuestra casa sin tener deseo de acudir a la casa del Señor. Y hermanos, estamos aquí para hacer un llamado en primer lugar a que toda la iglesia regrese. Vamos a seguir, hermanos, como dije hace un rato, con todas las medidas. Si de pronto toda la iglesia quisiera regresar,
y tuviéramos necesidad por las medidas sanitarias de abrir un culto más, lo vamos a hacer, pero respetando la distancia, respetando las medidas, porque es un deleite y es un gozo ir a la casa del Señor. El Salmo 122 dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y es una vez, un rato en la semana que venimos. El resto de la semana no le vamos a molestar para que salga de casa. Pero tenemos que entender, hermanos, que ya llegó el tiempo, con todas las medidas, de volvernos a congregar, de volvernos a reunir y de trabajar unidos como iglesia, porque hoy hay mucha gente necesitada de Cristo, gente que quedó espantada porque perdieron familiares, gente que se enfermó y que estuvo al borde de la muerte, y somos nosotros los que tenemos una palabra de fe y de esperanza que llevarles a ellos, y necesitamos como iglesia estar unidos. Este canto que les comento que decía: me alegré con los que me decían, me alegré, a la casa de Jehová iremos. Es un canto, hermanos, que tiene una melodía muy alegre y una letra también muy educativa. Pero cuando lo cantábamos en el pasado, realmente no era un canto para decírselo al que ya había venido y que se encontraba a nuestro lado sentado en el templo con nosotros. Más bien, quienes deberían escuchar ese canto eran aquellos hermanos que a veces tienen y se inventan dificultades, problemas y excusas para no venir ni acudir a deleitarse en la casa del Señor. Porque los que ya estamos aquí no solo lo cantamos, sino lo vivimos. Estamos diciendo: me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Pero ¿qué de aquellos hermanos que se han inventado algunas dificultades, problemas, enfermedades y excusas para no venir? Nosotros tenemos que hablarles, tenemos que invitarlos. Y también, hermanos, es un canto con una clara invitación para todos aquellos que todavía no son creyentes. Y a ellos también debemos invitarlos a acercarse a la casa de Dios para que escuchen la predicación del Evangelio y sean tocados por el poder del Espíritu Santo y se conviertan a Cristo como un día usted y yo nos convertimos. Sin embargo, la realidad es que así como hoy, en aquel tiempo, los no creyentes, hermanos, estaban a veces tan lejos de nosotros, estaban a kilómetros de distancia de nuestro lugar de reunión. Y cuando cantábamos este canto, ellos no se enteraban entonces de la invitación que este canto hace de manera dulce, alegre y entusiasta para que acudamos a la casa de Dios. En realidad, hermanos, la letra de este canto era también para que los creyentes nos educáramos, también para que recordáramos y nos animáramos a invitar precisamente a todos aquellos que descuidaban su asistencia para escuchar la bendita palabra de Dios en el templo. Y también para que no olvidáramos que a través de la iglesia, esa gente y nosotros mismos podíamos encontrar la salvación en Cristo Jesús. El objetivo, hermanos, entonces de ese canto era convocar y exhortar a la iglesia a venir, pero también a llevar la invitación a los que dejaban de venir y sobre todo a la gente nueva. Estoy seguro que algunos de ustedes frecuentemente hacen esto y que igualmente otros nos queremos involucrar como usted para seguirlo haciendo, es decir, para seguir llamando a la familia, a los amigos, a los vecinos, a los conocidos y no conocidos, para que se acerquen al templo, a la presencia de Dios y que juntos adoremos su nombre. Yo les invito, hermanos, y les animo precisamente para que hagamos esto con nuestros amigos, vecinos, compañeros de trabajo, que puedan venir al templo para escuchar la predicación de la palabra y poder juntos alabar el nombre del Señor. Y dígale a la gente que usted invite que pueden venir el día domingo en cualquiera de los dos cultos, que pueden venir el día miércoles de oración, porque a partir de marzo abrimos la oración ya también aquí. Y quizá paulatinamente iremos abriendo otras actividades, de manera que la gente que invitemos y que le digamos vamos a la casa del Señor, puedan tener opciones para reunirse con nosotros. Pero para que esto suceda, queridos hermanos, necesitamos que la iglesia esté unida, que la iglesia no tenga problemas. Y amados hermanos, la palabra clave que encontramos en los versículos del 10 al 13 de 1 de Corintios 1, donde ya leímos, la palabra clave es la unidad. ¿Cómo le tenemos que hacer para guardar la unidad, para trabajar juntos, para proclamar el evangelio, para discipular a las personas, para tener compañerismo entre los cristianos, para adorar su nombre y para servir al prójimo?
tenemos que mantener la unidad en nuestra iglesia. Precisamente, hermano, la gente nos va a preguntar, bueno, y me invitas a tu iglesia, ¿y qué se hace allí? Y nosotros tenemos que tener una respuesta para ellos. Dios nos está invitando entonces a reunirnos. Y una vez reunidos, que cuidemos la unidad del evangelio y la unidad de nuestra iglesia. La palabra de Dios, hermanos, precisamente aquí donde estamos leyendo, el apóstol Pablo siempre estuvo, y recuerde, siempre estuvo al pendiente de que todos guardáramos la unidad de la iglesia. La iglesia de los Corintios, hermanos, es una iglesia muy famosa, una iglesia donde había discordia, una iglesia donde había problemas, una iglesia donde había discusiones, una iglesia donde la gente se peleaba porque unos se creían más espirituales que otros, una iglesia donde había de todo. Y entonces Pablo, el apóstol, el fundador de la iglesia, fue informado de todo lo que estaba aconteciendo, de manera que escribe a la iglesia y encontramos palabras muy particulares dirigidas de Pablo a la iglesia de los Corintios. Pero no solamente a los Corintios, hermanos, también Pablo le escribió a la iglesia de los romanos y les dijo precisamente: acéptense mutuamente. Luego le escribió también a la iglesia de los efesios y les dijo: esfuércense por mantener la unidad. También le escribió a la iglesia de los filipenses y les dijo: tengan un mismo parecer. Luego también le escribió a la iglesia de los colosenses y les dijo: permanezcan unidos. Y a la iglesia de Corintio, hermanos, le dijo también: sean de un mismo sentir, hablen una misma cosa, estén perfectamente unidos delante de Dios y de los demás. El llamado del apóstol Pablo a las iglesias, hermanos, de aquel tiempo era a la unidad y a cuidar la unidad de la iglesia, que nada ni nadie quebrantara la unidad de la iglesia. Y hoy en día es el llamado del Señor para nosotros, que no dejemos que nada ni nadie, ni la enfermedad, ni el dolor, ni la muerte, ni la pandemia quebrante la unidad de su iglesia. Y amados hermanos, tenemos que estar dispuestos a ser entonces promotores de Dios para llamar a todos a la unidad de la iglesia. En este pasaje, hermanos, precisamente de 1 Corintios 1 del 10 al 13, el apóstol Pablo, hablando a la iglesia, les dice: les ruego, les pido encarecidamente, mis hermanos, y les pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones. Y concluye el versículo 10 enfatizando que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Por eso, hermanos, lo que voy a predicarles el día de hoy es que para estar perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, usted y yo debemos evitar todo aquello que pueda destruir la unidad dentro de nuestra iglesia. Así como usted cuida la unidad de su familia, como usted cuida, si tiene una posición de importancia en su trabajo, y cuida la unidad de su trabajo y de sus compañeros, lo mismo el Señor en su palabra nos llama a cuidar la unidad dentro de nuestra iglesia. Pero surge una pregunta en este momento: ¿cuáles son esas cosas, hermanas, hermanos, que destruyen la unidad de una iglesia y que todos aquí en la primera iglesia bautista de Veracruz debemos de tener cuidado? Porque en la medida, hermanos, que volvamos a la casa del Señor y que vuelva toda la membresía, es probable que algunos ya en este tiempo vengan con una mente diferente, con una manera de pensar diferente o de hacer las cosas de diferente manera. Y el Señor nos llama que al entrar por esa puerta entremos con unidad, entremos con un espíritu afable, de tal manera que nada ni nadie quebrante la armonía y la unidad de nuestra iglesia. ¿Cuáles son estas cosas con las que tenemos que tener cuidado? Déjeme decirle que el texto bíblico del 10 al 13 nos habla de 3 asuntos con los que hay que tener cuidado. En primer lugar, para mantener a la iglesia unida, debemos tener cuidado con las divisiones. El apóstol Pablo, hermanos, abordando el tema sobre la importancia de la unidad, específicamente en la iglesia de los Corintios,
donde precisamente, como ya les dije, se estaba perdiendo la unidad, el apóstol Pablo les habló y les dijo: les ruego, hermanos queridos, en y por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Esta petición del apóstol Pablo es con sentido de urgencia, hermanos, y además es un ruego, porque hablar de la unidad de la iglesia no se trata de un asunto ligero o de un asunto liviano o de un asunto al cual no ponerle atención, sino que la naturaleza misma de la iglesia, hermanos, es estar en unión con Cristo y con los hermanos, y por lo tanto no podemos descuidarlo. Entre las varias cosas, hermanos, si usted vio el versículo 10, entre las varias cosas que les ruega el apóstol Pablo a esta iglesia, están las que podrían tener un desenlace negativo. Él les ruega que no haya entre la iglesia divisiones. Y nunca, hermanos, fue apropiado, ni es correcto hasta el día de hoy, escúchelo bien, no es apropiado ni es correcto hasta el día de hoy, hermanos, no es apropiado que alguna iglesia, o en particular nuestra iglesia, manifieste síntomas de divisionismo o que se encuentre ya completamente dividida. Por eso el ruego de Dios a través del apóstol Pablo, y luego el ruego de Jesús y particularmente del pastor y apóstol Pablo, es que por ningún motivo haya divisiones entre nosotros. La palabra división significa poner a alguien aparte o estar aislado de alguien, partir a algo en dos. Y amados hermanos, el apóstol Pablo, en palabras muy sencillas, pero palabras de profundo significado, le está rogando varias cosas a esta iglesia, varias cosas que pueden y que deben favorecer la unidad que toda iglesia cristiana necesita y debe de tener. Primero les ruega que hablen todos una misma cosa, y creo que lo que les está diciendo es que hablen de acuerdo para proclamar a Cristo y solamente a Cristo, y no que anden predicando a Pablo, ni a Pedro, ni a Apolos, ni a nadie más. Que la iglesia esté unida al proclamar el evangelio, que la iglesia esté unida a hablarle a los demás, no de una denominación, no de un pastor en particular o de alguien que le pastoreó a usted o le pastorea ahora, sino que hablemos del evangelio de Jesucristo y acerca de Jesucristo solamente. Que la iglesia esté unida. Les enfatiza el apóstol Pablo que cuando todos hablan la misma cosa, es decir, el evangelio centrado solamente en Cristo, lo que va a ocurrir es que la iglesia estará perfectamente unida en una misma mente y en un mismo parecer. Mis amados hermanos, de esta nuestra iglesia, la mejor manera de no caer en el peligro de divisionismos en nuestra propia iglesia, entonces, es ocuparnos todos en la proclamación del evangelio, y también ocuparnos en todo aquello que esté centrado no en las personas, sino en Cristo. Porque debemos de recordar, hermanos, que somos una iglesia que en unidad hace 5 cosas, como lo estudiamos en la campaña de una vida con propósito. Somos una iglesia unida, somos una iglesia que practica 5 cosas. Número 1, proclamamos el evangelio. Número 2, educamos y discipulamos a los creyentes. Número 3, tenemos bonito compañerismo entre nosotros. Número 4, adoramos a Dios. Y número 5, servimos al prójimo. Y en este asunto es donde la iglesia tiene que estar ocupada. Y si la iglesia está haciendo otra cosa y se está dividiendo para otras cosas, entonces hay un problema en la iglesia. Se está dividiendo. Y el diablo, hermanos, aprovecha todo eso. Así que no nos debemos de dedicar en ninguna manera a ser divisionistas, sino más bien a promover y a practicar la unidad para proclamar el evangelio de la salvación en Cristo Jesús, y que ninguna otra cosa ocupe la mente de los miembros de esta iglesia. Que ese sea nuestro anhelo, nuestra oración y nuestro servicio a Dios. Orar porque se siga predicando el evangelio y también por ser parte activa en la proclamación del evangelio. Que usted y yo, unidos, estemos proclamando a Cristo. Aquí dice claramente: les ruego, hermanos,
por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones. El diablo, hermanos, está esperando que la iglesia esté desunida y dividida para estancarla y para reírse de nosotros. La segunda cosa, hermanos, para mantener a la iglesia unida, debemos de tener cuidado con las contiendas. Debemos de tener cuidado con los pleitos. La palabra contienda es lo mismo que pleitos. Déjeme decirle a usted que el apóstol Pablo, cuidando precisamente la unidad de la iglesia que estaba allí en la ciudad de Corintios, el hermano Pablo había sido informado, dice la Biblia, versículo número 11: fui informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los hermanos de Cloé me trajeron la información que hay entre vosotros contiendas. No solamente está llamando a que cuiden que no haya divisiones, sino que les está diciendo, y me han informado que entre ustedes, además de divisiones, hay también contiendas, hay pleitos. La Nueva Versión Internacional de la Biblia traduce esta cuestión de las contiendas como rivalidades y pleitos. La versión Dios habla hoy la traduce como discordias. La traducción en el lenguaje actual traduce también esta palabra de contiendas como división de opiniones. Pues una contienda es todo eso: es rivalidad, es diferencias de opiniones, es discordia, es división. Una definición sencilla, hermanos, de la palabra contienda que encontré por ahí en un diccionario en línea, define la palabra contienda como una lucha o como un enfrentamiento o como una serie de discusiones y de opiniones que implica que entonces ahí hay rivalidades y que hasta puede llegar a divisiones y también a cosas peores. Y esto, mis hermanos, no debería existir en ninguna iglesia cristiana, porque, hermanos, no somos contendientes, no fuimos llamados a ser contendientes, sino más bien a ser pacificadores. Una iglesia perfectamente unida en una misma mente y en un mismo parecer. Así es como Dios nos quiere ver. Las contiendas y los pleitos entonces no son para la causa ni para la obra de Dios. El enemigo mete contienda, el enemigo mete cizaña y nos enfrenta y nos confronta y nos hace pelear. Pero el anhelo de Dios para su iglesia en este lugar y en todo el mundo es que la iglesia esté unida, libre de pleitos y libre de contiendas. Que aunque tengamos diferencias, aprendamos con razonamiento a dialogar y empecemos a ponernos de acuerdo. En la historia, hermanos, precisamente del libro de los Hechos, que es la historia de la iglesia cristiana, precisamente en el capítulo 15 se nos relata que de allí surgió una contienda entre el apóstol Pablo y Bernabé, un fiel discípulo también contado entre los mismos apóstoles, que al darse cuenta de su contienda inmediatamente buscaron cómo solucionar, cómo resolver el problema. Déjeme decirle que el apóstol Pablo entonces siempre enseñaba, como se registra en la carta a los Filipenses, que nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Y nosotros, hermanos, somos llamados a hacer todo en amor, a vivir en armonía, a vivir precisamente con buena relación los unos con los otros. Y yo espero en Dios que Él precisamente nos siga, a usted y a mí, nos siga conduciendo para que en esta santísima iglesia de Jesucristo ninguno de nosotros tenga un carácter contencioso. El carácter de nuestro Señor y Salvador Jesucristo es el que tenemos que tener, porque Él dijo de sí mismo: soy manso y humilde de corazón, y así lo fue en toda su vida. Y Dios espera, mis amados hermanos, que nosotros seamos precisamente pacificadores, mansos y humildes de corazón, para evitar en su iglesia pleitos y contiendas. Probablemente alguien se pregunte de pronto: ¿a poco en la iglesia hay pleitos y contiendas? Si los hubo desde las primeras iglesias que Dios a través de Pablo fundó, donde había tanta cosa y tanta limitación y poca cultura, pues imagínense hoy que la gente se cree que todo lo sabe. Los problemas siguen existiendo y las iglesias se siguen dividiendo. El asunto de reconciliarse, hermanos, en una determinada situación de enfrentamiento, de rivalidad o de discordia, no es nada fácil. Reconciliarse con alguien que nos ha ofendido
o con alguien que nos ha confrontado no es fácil. Mas sin embargo, el Señor en su palabra nos dice que debemos de buscar cuando hay contienda la reconciliación, que debemos de evitar los pleitos y que precisamente, hermanos, cuando nosotros buscamos la solución y buscamos la reconciliación, nuestra vida, nuestra iglesia y el trabajo que la iglesia hace será de bendición, será exitoso. Pero cuando la iglesia está dividida, cuando la iglesia está cada quien por su lado, cada quien con su propia idea y con su propio pensamiento, déjeme decirle que entonces la obra de Dios se paraliza, la obra de Dios no avanza y se pierde no solamente el trabajo en la iglesia, sino también el compañerismo que debería de predominar entre nosotros. Así que las conductas contenciosas, hermanos, no las debemos de usar dentro de la iglesia de Cristo, porque entonces nos vamos a convertir en gente culpable de no guardar la santísima unidad que deberíamos promover dentro de nuestra iglesia y en todo el cuerpo de Cristo, donde quiera que esté la iglesia. Sobre todo tenemos que recordar, hermanos, que somos una iglesia siempre, que en unidad hacemos 5 cosas: proclamamos el evangelio, discipulamos y educamos a los nuevos creyentes, tenemos un compañerismo bonito entre nosotros, adoramos a Dios y servimos al prójimo. Por lo tanto, no nos dediquemos a ser contenciosos ni a promover las contiendas, sino más bien a detenerlas. En este momento viene a mi memoria, hermanos, la hermana Gemina Cruz. No sé si ustedes la conocen o algunos la conocen, la mamá del hermano Daniel Cruz, que ya no es miembro de esta iglesia, por muchos años aquí estuvo. Ya no me tocó ni siquiera verla dentro de la iglesia cuando yo llegué. Estoy cerca de cumplir 14 años de pastor en esta iglesia, que parece que fue ayer que llegamos. Pero me platicaron en alguna ocasión que de repente, cuando en la iglesia había murmuración o chismes o problemas entre familias o entre hermanos o en contra de los pastores, qué sé yo, algunas hermanas que se daban cuenta del problema venían con la hermana Gemina y le decían: hermana, ¿ya se dio cuenta? ¿Ya supo que pasó esto? ¿Ya supo que fulana de tal acá, que acá, que allá? Y la hermana muy tranquilamente les escuchaba. Y cuando terminaban de hablar les decía: ¿y ya oraste por ese problema? Porque si no has orado, entonces quédate, porque vamos a orar por esa situación. Una persona pacificadora, y muchas personas pacificadoras hacen falta en la iglesia del Señor. Porque, hermanos, son los rumores, los chismes, los comentarios fuera de tono o fuera de orden, los que dividen a la obra del Señor, los que dividen a la iglesia. Y nosotros, hermanos, tenemos que tener madurez y sencillez y humildad de corazón y mansedumbre para poder arreglar alguna diferencia, para poder arreglar algún pleito que se dio y poder reconciliar y perdonarnos. Porque eso es lo que Dios ama para su iglesia. Una iglesia dividida es una iglesia que está en la mira de Satanás. Pero una iglesia unida, ni Satanás, ni sus demonios, ni nada, ni nadie la podrá destruir. Por eso es que Dios quiere, hermanos, que nosotros cuidemos la unidad de nuestra iglesia. Estamos a punto, yo así lo espero, de empezar a regresar, de que las familias lleguen, de que los hermanos se congreguen. La mayoría, muchos de ustedes no dejaron de hacerlo nunca. Pero habrá hermanos que están ya con ese anhelo, están a la expectativa de qué va a pasar en los cultos del día de hoy. Hay hermanos que dijeron: yo no voy a ir todavía el 14 de febrero al culto de las 11 que yo iba, o al primer culto, pero voy a ver cómo respondió la gente. Y los que vienen de las 12 o ahora a la 1 dirán también lo mismo. Pero depende de la expectativa que nosotros demos y de lo que ellos observen y sepan que es que van a volver aquí a la iglesia. Y si vuelven, que todos volvamos en armonía, en amor cristiano, pensando y teniendo en la mente que a Cristo servimos y a Él seguimos, y que la iglesia no se puede resquebrajar ni dividir por ninguna situación. El tercer y último asunto para mantener a la iglesia unida es que tenemos que tener cuidado con los partidismos, queridos hermanos. Déjeme decirle que el apóstol Pablo le hace a esta iglesia de los Corintios, les hace un nuevo señalamiento, les dice algo más, les dice: es sabido que cada uno de vosotros, versículo número 13, cada uno de vosotros, 12 y 13 dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Pedro o de Cefas, y yo de Cristo. Porque esos que decían de Cristo lo decían con mucho orgullo, pero también estaban en pecado. Y luego Pablo dijo: ¿acaso
está dividido Cristo? ¿Acaso fue crucificado Pablo por ustedes? ¿Acaso Pablo les bautizó y los bautizó en su nombre? ¿Qué más, hermanos? ¿Qué más estaba ocurriendo en la iglesia de los Corintios? ¿Qué estaba pasando? Déjeme decirle que lo dice la Biblia. Lo que estaba ocurriendo es que estaban surgiendo partidos internos que también los estaban separando de la verdadera comunión con los demás. Los creyentes de esta iglesia estaban sentimentalmente haciendo partidos con personas que no eran sus salvadores, tales como Pablo, como Apolos y como Pedro. Y sin duda, hermanos, estos hermanos habían sido los mismos instrumentos de Dios para guiarles en el camino de la verdad y de la salvación. Pero los pensamientos de la iglesia eran muy cortos y incluso hasta muy bajos, que no podían pensar más allá de las personas humanas que vivían frente a ellos y de las personas terrenales. En lugar de centrarse en Cristo, el único quien los había salvado y que los había integrado a la unidad de su única iglesia, que incluso no se limita a la unidad interna de aquí solamente entre nosotros, sino como les dijo previamente el apóstol Pablo, esta unidad de los cristianos debe de ser con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque es Señor de ellos y Señor nuestro. Pero hacemos partidos también. Incluso, hermanos, decimos, nosotros no somos pentecosteses, nosotros no somos presbiterianos, nosotros no somos metodistas ni carismáticos y tanta otra cosa que hay por ahí. Y Pablo dice que debe haber unidad en la iglesia aquí primero que nada, y luego unidad en toda la iglesia con todos aquellos que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque Él es Señor de ellos y también nuestro. Hace un tiempo aquí en la iglesia, en una ocasión escuché de una queridísima hermana, casi al principio de mi llegada aquí a la iglesia. Dijo, aquí en la iglesia hay gente que es bucista, es decir, seguidores del hermano Buzo. Hay hermanos vinegristas también, dijo. Dijo, y no sé, dijo, a lo mejor va a haber también hermanos rojistas. Y yo dije, ay, Dios me libre, ¿no? De ser yo un causante de un partido dentro de la iglesia. Ahora, yo no digo que hay hermanos, ¿verdad?, que tienen en alta estima muchas cosas de los pastores anteriores, y qué bueno. Pero a quien tenemos que tener en la mente y en el corazón es a Cristo, porque a Él seguimos. Yo no sigo al hombre, sigo a Cristo. Bendito sea el Señor por la vida de esos hombres y mujeres que me antecedieron, que me enseñaron, que me discipularon, que me instruyeron. Gloria a Dios por sus vidas. Pero yo no fui llamado a crear un partido a favor de tal personalidad, sino a hacer una iglesia unida en pos de Cristo. La iglesia de los Corintios, hermanos, tenía este problema: divisiones. No se ponían de acuerdo, pensaban de una cosa en un asunto y de otra en otro. No había unidad, había pleitos, contiendas. Usted le hace 1 Corintios capítulo 1 hasta el capítulo número 8 y va a encontrar un montón de problemas de una iglesia que muchos la toman como ejemplo para ser una iglesia espiritual. Pues imagínense cómo estarían las demás. La iglesia que según parecía la más espiritual tenía un sinfín de problemas. Sobre todo era una iglesia dividida, una iglesia desunida, una iglesia, como le dije, que tenían diferentes formas de pensar, una iglesia que también tenía pleitos y una iglesia que tenía partidos. Unos decían, soy de Pablo, otros decían, yo de Pedro, yo de Apolos, un gran predicador del primer siglo, y otros por ahí, de ninguno, pero soy de Cristo. Pero había orgullo en eso. Y fue que Pablo entonces les recuerda y les dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por ustedes? ¿O fueron bautizados en el nombre del apóstol Pablo? La iglesia no puede estar dividida. Y recuerde, por encima de todo lo que está aconteciendo y de estas cosas que ahora en el siglo XXI nos están pasando, como es la pandemia, aún desde la casa la iglesia tiene que estar unida y no permitir que nada ni nadie nos saque del camino ni de la iglesia donde Cristo nos plantó. Es nuestro deber permanecer en la iglesia de Jesucristo.
Déjeme decirle que en la historia bíblica, ya en Primero de Reyes, capítulo 12, se habla del rey Roboam, hijo de Salomón. Y ahí se relata la historia que este rey tenía que haberle hecho caso a la gente sabia que se había desempeñado como asesores y consejeros de su padre, quien fue el prestigiado rey Salomón, porque él tenía que tomar una decisión en cuanto a los impuestos para el pueblo. Y en lugar de tomar el consejo de la experiencia de aquellos sabios que habían guiado a su padre, le pidió el consejo a los jóvenes de su infancia, a sus jóvenes compañeros de edad. Y entonces llevó a la división del reino judío, a toda la gente. 12 hermosas tribus constituían el reino de Israel. Y se quedó solamente con una tribu, la tribu de Judá, porque los demás se dividieron, los demás se pelearon y se fueron por otro rumbo. Y mis amados hermanos, ¿cuál es la razón? ¿Qué es lo que pasó? Roboam se dejó guiar por consejo equivocado. Y en lugar de centrarse en la voluntad de Dios, se centró en consejos livianos, fáciles, que le llevaron a la destrucción del reino. Y esto lo traigo solamente como un ejemplo. Esto también puede destruir, no el reino de Israel, pero sí el reino de Dios, la iglesia de Jesucristo. Cuando nosotros permitimos que en la iglesia haya partido, cuando en la iglesia hay familias poderosas, cuando en la iglesia hay familias que se creen, ¿verdad? Las meras papas fritas de la obra, y que dicen: es que esta iglesia está por nosotros, la fundamos nosotros, y hay partidos en la iglesia. Lo único que le espera a esa iglesia es el estancamiento, y le espera también el quedarse ahí para siempre. Pero cuando una iglesia está unida en torno a Cristo y camina en torno a Cristo, es una iglesia que va al éxito, es una iglesia que honra y glorifica a Dios en todo lo que hace. Y nosotros, hermanos, a través de este mensaje queremos dejar esta enseñanza en tu mente y en tu corazón. Tenemos que ser una iglesia unida por encima del problema económico que hay en el país, por encima del problema de salud que hay en el país, por encima de cualquier circunstancia que haya en tu vida, en tu familia o en tu trabajo. Tú perteneces por toda la eternidad a Cristo, y a Cristo te debes ceñir, y a Cristo debes seguir. Y tenemos que entonces volver a ser una iglesia unida, una iglesia que trabaja proclamando el verdadero evangelio de Jesucristo, una iglesia que enseña y discipula a los creyentes, una iglesia que convive en amor cristiano, una iglesia que adora fervientemente al que vive eternamente y para siempre, y una iglesia que sirve al prójimo. Una iglesia unida es lo que Dios quiere ver en este lugar. Amados hermanos, déjeme decirle entonces que es un error el partidismo, porque trae consecuencias de ruptura de la unidad que Dios espera de su pueblo. Hacer partido, sobre todo con personas que no tienen la sabiduría y discernimiento de lo que es correcto, es uno de los peligros más terribles que puede afectar la unidad de cualquier organización humana, pero también de la misma iglesia, porque la iglesia no está libre de ocurrirle la desunión y el partidismo. Pero nosotros no debemos ser la causa. No podemos dedicarnos a hacer partidos humanos en la iglesia. Más bien evitémoslos y promovamos mejor la unidad en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Hoy día 14 de febrero del año 2021, la primera iglesia bautista de Veracruz retoma sus reuniones, y esperamos una iglesia ferviente, esperamos una iglesia unida, esperamos una iglesia que no le tengamos que andar empujando y moviéndole y picándole las costillas para que se mueva la unidad. Gloria sea al Señor, porque aún tenemos 2 cultos. Y les dije, el primer culto estuvo lleno, ahorita más o menos, al menos digo lleno los lugares que pusimos. Allá arriba hay varios hermanos también. Pero estamos esperando que la iglesia restante se integre, porque Dios reclama, después de un año en el que el diablo se ha burlado de nosotros y de la misma iglesia y de la obra de Cristo, porque cree que nos tiene estancados, pero Dios está esperando que la iglesia se vuelva a levantar, que vuelva a resurgir. Y aquí estaremos, hermanos, cada 8 días, con la sana distancia, con las medidas necesarias. Si hemos puesto aquí lugares así como de 3, 4 hileritas de 4, es porque hay familias que son de 4, de 3 o de 5, y ellos pueden estar juntos. Pero los que no somos familia, pues separaditos.
cuidando a la entrada que le pongan gel, que traiga su cubreboca, que salga por las partes que están indicadas allí y que nos saludemos de esta manera. Ya habrá tiempo de hacerlo todos otra vez, de un abrazo y un beso. Pero Dios quiere ver una iglesia unida, una iglesia que recupera su tiempo, aunque el tiempo ya no se recupera, pero que hagamos la lucha, el esfuerzo por retomar nuestra vida cristiana. Para concluir, mis amados hermanos, ser una iglesia unida nunca fue ni ha sido nada fácil. Escúchelo. Desde la primera iglesia en Jerusalén y las primeras iglesias cristianas que se fundaron en todo el Imperio Romano, nunca faltaron las personas que no actuaron con sentido de unidad. Sin embargo, también hubo muchos fieles cristianos que lucharon por guardar la unidad que Dios esperaba y que sigue esperando de su iglesia hasta el día de hoy. Frecuentemente, hermanos, leemos, especialmente en los primeros capítulos de los Hechos de los Apóstoles, que los primeros cristianos se les describía por ser gente que estaban unánimes en todo. Y Dios quiere que eso se siga viendo. Esta entonces, nuestra iglesia, no está libre, hermanos, de personas con falta de ánimo o que no tienen en sí mismos un espíritu de unidad. También nosotros tenemos gente así. Sin embargo, hermanos, lo que esperamos es que usted y yo no caigamos en las trampas de los peligros que destruyen la unidad de la iglesia. Recordemos, por favor, y memoricemos también que somos una iglesia que en unidad proclama el evangelio, discipula a los creyentes, tiene compromiso entre ellos, adora a Dios y sirve al prójimo. Y trabajemos, queridos hermanos, en pro de que más personas vengan a los pies de Cristo y vengan a ser parte de nuestra amada iglesia. Y además, cuidemos con todo el corazón la unidad de toda nuestra iglesia, evitando las tres cosas: evitando las divisiones, evitando las contiendas y pleitos, y evitando los partidismos. Sigamos unidos y sigamos fielmente a Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Si esto es lo que usted anhela para su vida y para su iglesia, entonces hagamos una oración diciéndole: Señor, esto quiero para mí, para los míos y para mi iglesia. Y ahí desde su lugar usted se puede unir conmigo si se quiere poner de pie para que cerremos este tiempo de predicación orando, para que yo sea un promotor y usted también de la unidad de la iglesia de Jesucristo. Que no permitamos que nada ni nadie, y óigalo bien, ni la enfermedad, ni el dolor, ni la muerte, ni la pandemia, que no permitamos que nada nos divida, que aunque estemos a la distancia un poco, pero que estemos unidos. Llegará el día cuando entonces seguiremos caminando como siempre unidos en pos de Jesucristo. ¿Para qué? Para cumplir la misión que Dios le dio a esta iglesia. Y mientras ese momento llega, ya tenemos que trabajar en los objetivos y en la misión de nuestra iglesia. Cierre sus ojos y vamos a orar. Padre bueno y santo, Padre amado, en este momento, Señor, acudimos delante de tu santa presencia y lo hacemos no en nuestros méritos, porque no tenemos ninguno, pero sí en los méritos santos de Jesucristo. Y vamos a ti, Señor, para decirte una vez más que te amamos. Y, Señor, que estamos contentos y agradecidos porque nos has dado hoy el privilegio y la oportunidad de volvernos a reunir en tu nombre. Y gracias, Dios, por cada familia que en el primer culto llenó este lugar y vino con un deseo de adorar tu nombre, de podernos saludar aunque sea a la distancia y de recibir la palabra. Pero también gracias por cada uno de los hermanos y familias que están aquí, para que nos sigas poniendo en el corazón el deseo de buscarte como tu verdadera familia y de buscarte también aquí en esta casa de adoración. Gracias, Señor, por tu palabra que nos alienta, nos instruye y nos exhorta a tener cuidado con todo aquello que nos puede dividir, que tengamos cuidado de las divisiones, que tengamos cuidado de las contiendas y de los partidismos que también sutilmente el enemigo filtra dentro de la iglesia. Dios santo, permite que nosotros busquemos siempre y por todos los medios la unidad de tu iglesia,
la unidad de la primera iglesia bautista de Veracruz. Y que el resultado de esta unidad sea el éxito para la iglesia, pero también la honra y la gloria a tu santo y precioso nombre. Porque la iglesia, por encima de todo, sigue caminando y solo se detiene para predicar y para adorar tu nombre. Bendícenos, Señor, bendice a cada familia y que seamos parte de la unidad y promotores de la unidad. En Cristo Jesús te lo rogamos. Amén y amén. Tome su lugar, hermanos. Pido a 2 diáconos que sean tan amables de venir. Vamos a levantar diezmos y ofrendas. Después unos breves anuncios y oraremos para concluir la reunión de este día. Pueden pasar, hermanos, y de esta manera agilizamos, ¿verdad?, la entrega de diezmos y ofrendas. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Él es Rey, Él es Rey, Él es Rey, Él es Rey. Recordamos, hermanos, que el día de mañana y toda la semana tenemos tiempo devocional de diversas formas a las 8 de la noche. Mañana hay un devocional pastoral. El martes participan algunos varones de la iglesia. El miércoles tenemos un tiempo de oración. En el mes de marzo reanudaremos los cultos de oración presenciales aquí. Pero ahorita todavía seguiremos a las 8 por el internet, por la página de la iglesia. El día jueves hay devocional también por parte de las mujeres. El día viernes, células globales, hay 4 en 4 diferentes zonas: norte, centro, poniente y sur. Y ahí estamos llevando unos estudios que se titulan Encuentros con Jesús. Y están muy interesantes, usted puede interactuar y de esta manera nutrirse de la palabra. Y bueno, hermanos, un último aviso es que si usted el próximo domingo tiene planes de estar, ayúdenos a correr la voz para que otros vengan. Pero también habrá oportunidad para 3 o 4 máximo testimonios. Si usted quiere glorificar a Dios de una manera personal por alguna bendición recibida, algún hecho maravilloso y portentoso de Dios en su familia o en su vida, usted prepárese para que tome tiempo y nos bendiga con algún testimonio. Y bueno, ya lo demás ya lo saben, cada domingo 11 de la mañana primer culto y a la 1 el segundo. Vamos a concluir pidiéndole a Dios que nos bendiga. Póngase de pie y después de concluida esta oración iremos a casa con la bendición de Dios en nuestras vidas. Oremos. Déjanos darte gracias, Dios y Padre Celestial, por la vida y la salud que hasta hoy tú nos has dado. Gracias, Señor, por darnos la bendición hoy 14 de febrero de reanudar los cultos presenciales en esta tu casa. Y gracias por cada familia que desde el primer culto y ahora en este segundo culto se hace presente. Teníamos ganas, Señor, de estar juntos para honrar y glorificar tu nombre con nuestras alabanzas, para orar juntos, para leer la palabra, para saludar a los hermanos y también para darte un poco de lo mucho que tú nos das y sobre todo para recibir tu mensaje, tu palabra. Señor,
que este mensaje lo pongamos en práctica, que seamos desde ahora parte activa de la unidad de nuestra iglesia y promotores de la unidad de la iglesia, y que seamos conocidos en esta ciudad por ser una iglesia triunfante, una iglesia unida que honra y glorifica tu nombre. Ahora, Padre, te pedimos que tu presencia, tu gracia, tu misericordia, tu amor y bendición sea en la vida de cada uno de nosotros y de los que están en casa también. Derrama de tu bendición que es abundante y generosa, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea en cada uno de nosotros y de tu pueblo, desde ahora y para siempre. Amén y amén. Dios nos bendiga, hermanos. Estamos despedidos. Al Rey poderoso, al que nos salvó, la gloria y la honra a ti, Señor. Con manos hacia el cielo vamos a cantar al Rey poderoso, siempre al